La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y gusto de siempre, les saludo en este su espacio, Al Encuentro con la Palabra. Un encuentro con la Palabra de Dios, tratando siempre de encontrar vida. Estamos reflexionando las cartas de San Pablo y en estos últimos capítulos pues estamos viendo la carta a los romanos. Y la carta a los romanos gira esencialmente en torno a dos temas: la justificación y la salvación. Quisiera dedicar este capítulo al tema de la justificación. Quisiera que entendiéramos un poquito en qué sentido San Pablo habla de la justificación y el problema que nos encontramos a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante, que pues desafortunadamente se ha malinterpretado a San Pablo y han llegado a la conclusión que la persona solamente se salva por su fe en Cristo Jesús, excluyendo obviamente la respuesta del hombre a Dios, que es la fe, y la fe que se tiene que manifestar en obras. Para eso pues les propongo pues esta reflexión sobre el tema de la justificación. Son algunos apuntes que saqué de las catequesis del Papa Benedicto XVI, allá por el año 2008, y que pues este gran teólogo, Papa de la Iglesia Católica, pues dio luz y da luz sobre estos temas tan interesantes, pero que debemos de entenderlos bien. Entonces les hablo algo sobre el tema de la justificación. La pregunta de fondo es: ¿cómo llega a ser justo el hombre a los ojos de Dios? Cuando San Pablo se encontró con el resucitado en el camino de Damasco, era un hombre realizado, irreprensible en cuanto a la justicia que deriva de la ley. Superaba a muchos de sus coetáneos en la observancia de las prescripciones mosaicas y era celoso en sostener las tradiciones de sus padres. La iluminación de Damasco le cambió radicalmente la existencia. Comenzó a considerar todos sus méritos, logrados en una carrera religiosa integrísima o integuérrima, como basura frente a la sublimidad del conocimiento de Jesucristo. La carta a los Filipenses nos ofrece un testimonio conmovedor del paso de San Pablo de una justicia fundada en la ley y conseguida con la observancia de las obras prescritas a una justicia basada en Cristo. Comprendió que todo lo que hasta entonces le había parecido una ganancia, en realidad frente a Dios era una pérdida, y por ello decidió apostar toda su existencia por Jesucristo. El tesoro escondido en el campo y la perla preciosa por cuya adquisición invierte todo lo demás, ya no eran las obras de la ley, sino Jesucristo, su Señor. La relación entre San Pablo y el resucitado llegó a ser tan profunda que lo impulsó a afirmar que Cristo ya no era solamente su vida, sino su vivir, hasta el punto de que para poder alcanzarlo, incluso el morir era una ganancia. No es que despreciara la vida, sino que había comprendido que para él el vivir ya no tenía otro objetivo y por tanto ya no albergaba otro deseo que alcanzar a Cristo, como una competición de un atleta para estar siempre con él. El resucitado se había convertido en el principio y el fin de su existencia, el motivo y la meta de su carrera.
Solo la preocupación por el crecimiento en la fe de aquellos a los que había evangelizado y la solicitud por todas las iglesias que había fundado lo impulsaban a ralentizar la carrera hacia su único Señor, para esperar a los discípulos, de modo que pudieran correr con Él hacia la meta. Aunque en la anterior observancia de la ley no tenía nada que reprocharse desde el punto de vista de la integridad moral, una vez alcanzado por Cristo, prefería no juzgarse a sí mismo, sino que se limitaba a correr para conquistar a aquel por el que había sido conquistado. Precisamente por esta experiencia personal de la relación con Jesucristo, San Pablo pone ya en el centro de su evangelio una irreductible oposición entre dos itinerarios alternativos hacia la justicia. Uno construido sobre las obras de la ley, el otro fundamentado sobre la gracia de la fe en Cristo. Aquí está pues clara las líneas que había podido seguir San Pablo. Primero una justificación fundada sobre las obras de la ley, es decir, sobre el esfuerzo personal, y otra sobre la gracia en la fe, por la fe en Cristo Jesús. La alternativa entre la justicia por las obras de la ley y la justicia por la fe en Cristo se convierte así en uno de los temas predominantes en sus cartas. Dice en la carta a los Gálatas: nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y los cristianos de Roma les reafirma que todos pecaron y serán privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Y añade: pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Lutero en este punto tradujo justificados solo por la fe. Aquí viene pues ya un error de interpretación. San Pablo dice: somos justificados por la fe. En cambio, Lutero le agrega: justificado solo por la fe. Debemos pues aclarar que es esta ley de la que hemos sido liberados y que son esas obras de la ley que no justifican. Ya en la comunidad de Corinto existía la opinión, que se repetirá muchas veces a lo largo de la historia, según la cual se trataba de la ley moral y que por tanto la libertad cristiana consistía en la liberación de la ética. Así en Corinto circulaba la expresión: todo me es lícito. Es obvio que esta interpretación es errónea. La libertad cristiana no es libertinaje. La liberación de la que habla San Pablo no es liberación de hacer el bien. Pero ¿qué significa por consiguiente la ley de la que hemos sido liberados y que nos salva? Para San Pablo, como para todos sus contemporáneos, la palabra ley significaba la Torá en su totalidad, es decir, los 5 libros de Moisés. En la interpretación de los fariseos, la que había estudiado y hecho suya San Pablo, la Torá implicaba un conjunto de comportamientos que iban desde el núcleo ético hasta las observancias rituales y cultuales que determinaban sustancialmente la identidad del hombre justo. De modo particular, la circuncisión, las observancias acerca del alimento puro y en general la pureza ritual, las reglas sobre la observancia del sábado, etc.
Esos comportamientos también aparecen a menudo en los debates entre Jesús y sus contemporáneos. Todas estas observaciones que expresan una identidad social, cultural y religiosa habían llegado a ser singularmente importantes en el tiempo de la cultura griega, comenzando en el siglo III antes de Cristo. Esta cultura que se había convertido en la cultura universal de entonces y era una cultura aparentemente racional, una cultura politeísta, aparentemente tolerante, constituía una fuerte presión hacia la uniformidad cultural y así amenazaba la identidad de Israel, que se veía políticamente obligada a entrar en esa identidad común de la cultura helenista, con la consiguiente pérdida de su propia identidad, que implicaba también la pérdida de la preciosa herencia de la fe de sus padres, de la fe en el único Dios y en las promesas de Dios. Contra esa presión cultural que no solo amenazaba la identidad israelita, sino también la fe en el único Dios y en sus promesas, era necesario crear un muro de contención, un escudo de defensa que protegiera la preciosa herencia de la fe. Ese muro consistía precisamente en las observancias y prescripciones judías. San Pablo, que había aprendido estas observancias precisamente en su función defensiva del don de Dios, de la herencia de la fe en un único Dios, veía amenazada esta identidad por la libertad de los cristianos. Por eso los perseguía. En el momento de su encuentro con el resucitado, comprendió que con la resurrección de Cristo la situación había cambiado radicalmente. Con Cristo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se convertía en el Dios de todos los pueblos. El muro entre Israel y los paganos, lo dice la carta a los Efesios, ya no era necesario. Es Cristo quien nos protege contra el politeísmo y todas sus desviaciones. Es Cristo quien nos une con Dios y en Él, el único Dios. Es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de culturas. El muro ya no es necesario. Cristo es nuestra identidad común en la diversidad de culturas y es Él el que nos hace justos. Ser justo quiere decir sencillamente estar con Cristo y en Cristo. Y esto basta. Ya no son necesarias estas observancias. Por eso la expresión solo fide, solo la fe de Lutero, es verdadera si no se opone la fe a la caridad, al amor. La fe es mirar a Cristo, encomendarse a Cristo, unirse a Cristo, conformarse a Cristo, a su vida. Y la forma, la vida de Cristo es el amor. Por tanto, creer es conformarse a Cristo y entrar en su amor. Por eso San Pablo en la carta a los Gálatas, en la que sobre todo ha desarrollado su doctrina sobre la justificación, habla de la fe que obra por medio de la caridad. San Pablo sabe que en el doble amor a Dios y al prójimo está presente y se cumple toda ley. Así en la comunión con Cristo, en la fe que crea la caridad, se realiza toda ley. Somos justos cuando entramos en comunión con Cristo, que es el amor. Es el Evangelio siempre cuando presenta a Cristo como juez y nos pregunta, ¿cuándo me visitaste? ¿Cuándo me viste enfermo? ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me viste desnudo? Es decir, la verdadera justicia se decide en la caridad. Así al final de esta parte del Evangelio de Mateo podemos decir, así solo el amor, solo la caridad. Pero no hay contradicción entre este Evangelio, que la fe se manifiesta en las obras, y San Pablo. Es la misma visión según la cual la comunión con Cristo, la fe en Cristo, crea la caridad. Y la caridad es realización de la comunión con Cristo. Así estando unidos a Él, somos justos
y de ninguna otra manera. Al final solo podemos orar al Señor para que nos ayude a creer realmente. Así creer llega a ser vida, unida con Cristo, transformación de nuestra vida. Entonces no es válido decir, es que la fe en Cristo me va a salvar. Sí, pero ¿dónde están tus obras? Hay que conjugar nuestra unión con Cristo y esa unión con Cristo que se manifieste en obras, principalmente con nuestros hermanos más necesitados, y así pues la verdadera justificación es aquella que se apoya, sí, en la gracia de Cristo, pero que aterriza en el hermano. Síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, todos los viernes desde temprana hora ahí estamos. Compartan este material y ojalá les sirva para crecer, para madurar en nuestra fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.